Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia número 61 que organiza el Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, ProUni, con un tema muy importante: economía circular y gestión de residuos sólidos. Tengamos en cuenta que en el marco de la Agenda 2030, impulsada por la ODS 12, Producción y Consumo Responsables, nos plantea un desafío claro: aprovechar al máximo los recursos y reducir el desperdicio. La economía circular nos invita a superar el modelo tradicional de usar y desechar para avanzar hacia uno donde los residuos se conviertan en nuevas oportunidades de valor, innovación y sostenibilidad. Gestionar adecuadamente los residuos sólidos no es solo una tarea ambiental, sino también económica y social. Esperamos, queremos que este espacio nos permita reflexionar y comprometernos con un uso más eficiente y responsable de nuestros recursos. Al finalizar la conferencia y la rueda de preguntas, tenemos programado un sorteo de 4 libros. El primero, Ferrocarriles del Perú, un viaje a través de la historia, el autor Helio Galesio, donado por Museo de Minerales Andrés del Castillo. También tenemos Entre Negros y Libertadores, historias no contadas en la independencia, autor Selmira Aguilar, donado por el Fondo Editorial de la UNI. El tercer libro, Diseño de Elementos de Máquinas, el autor, el ingeniero Juan José Ori Azano. Y tenemos un cuarto libro, que de alguna manera va de la mano con esta conferencia: Parque Nacional del Río Abiseo, Memoria Viva del Paisaje Cultural Andino Amazónico, libro donado por la compañía minera Poderosa. Adelante, Armando. La antigua escuela de ingenieros, fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el Patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, IMCA, la remodelación de los museos de Mineralogía y Paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales
con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix, que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación, contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Gracias, Armando. A continuación, tenemos la apertura a cargo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUNE. Adelante, Roque. Muy buenas tardes con todos en esta edición número 61 de las conferencias magistrales que la UNI pone, o el patronato de la UNI pone a disposición de toda la comunidad de la Universidad Nacional de Ingeniería, los profesionales, a los alumnos, al personal administrativo. En esta oportunidad, la tecnología nos permite estar conectados con César Pongo, que está en los Estados Unidos, con Albina Ruiz, que está en Moyobamba, y algunos de nosotros en Lima. Es realmente una maravilla la tecnología para poder estar conectados y para discutir sobre un tema muy importante, sobre la economía circular. La economía circular, que mucha gente cree que es solamente la transformación de los materiales usados en nuevos materiales que puedan ser vueltos a usar. Pero para quienes estamos en el sector minero, la economía circular tiene que ver principalmente con el agua. ¿Cómo hacemos para recircular el agua? ¿Cómo hacemos para tener mejor calidad de agua? ¿Cómo hacemos para no echar ningún residuo líquido al medio ambiente? Estoy seguro que la doctora Albina Ruiz, quien ha fundado una institución muy importante como Ciudad Saludable y ha sido ministra de Medio Ambiente, pues nos va a transmitir esto. Yo desde el sector minero voy a escucharla con mucha atención y espero que esa economía circular contribuya a que en el Perú tengamos también una mejor calidad ambiental. Muchísimas gracias, doctora Albina Ruiz, por darse este tiempo. Desde las épocas de mi padre, usted ya era apreciada y admirada por todos nosotros. Estoy seguro que todos los que la vamos a escuchar hoy día vamos a estar entusiasmados escuchándola. Muchísimas gracias y disfruten de esta conferencia. Gracias, Roque. Antes de darle el pase a la doctora Albina Ruiz, voy a leer su currículo. Como ya se mencionó, fundadora de Ciudad Saludable y ex ministra del Ambiente. Es ingeniera industrial de la UNI, doctora en Ingeniería Química, fundadora de Ciudad Saludable, ex ministra del Ambiente. Tiene 40 años de experiencia como emprendedora social y activista ambiental y en proyectos de desarrollo sostenible, con énfasis en economía circular, cambio climático, gestión integral de residuos sólidos, uso racional del agua y planificación y gestión ambiental. Proyectos que son desarrollados con la participación de los gobiernos nacionales, regionales y locales y las organizaciones de base, así como la academia y el sector empresarial. Ha elaborado y dirigido una serie de proyectos de desarrollo en los temas antes indicados, así como también ha participado en diversos estudios e investigaciones en el Perú y en el extranjero. Así que vamos a tener una conferencia sumamente interesante. Adelante, doctora Albina Ruiz. Buenas tardes con todos y todas. En realidad para mí es un honor estar esta tarde con ustedes, poder compartir
quiero primero verificar que de verdad se está viendo mi presentación. Se ve perfectamente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de gestión integral de residuos sólidos y economía circular. Efectivamente, como el ingeniero Roque Benavides nos señala, la economía circular tiene muchos temas críticos, muchos recursos críticos. Uno de ellos es el agua, el otro es la energía. También están los residuos de alimentos, que tenemos que pensar en ello porque cada vez generamos más alimentos y el 30% se desperdicia. Y está también el tema de los residuos sólidos, que no solamente es lo que generamos en casa, sino también hay residuos sólidos en diversas industrias, en diversos sectores, como salud, como agricultura, vivienda y construcción, y definitivamente cualquier actividad humana va a generar residuos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de todo este tema a lo largo de este tiempo. Voy a tratar de correr para así tener tiempo también de escucharlos a ustedes. De hecho, quería que diéramos una mirada a cómo está la gestión de residuos en el mundo. De manera, a nivel mundial estamos generando 2.300 millones de residuos solo a nivel municipal al año. De esto se valorizan alrededor entre 10 a 20% en promedio, porque claro, hay países como Suecia que recicla el 79% y Latinoamérica que está en un promedio de 2%. La disposición final segura está alrededor de 60, 62. Perú está por ahí también, como vamos a ver luego algunos datos de Perú. Y todavía, lamentablemente, entre el 30 y 38% de lo que se genera en el mundo sigue yendo a ríos, al mar, se queda en áreas tiradas pues, a lo largo y ancho de los países. Y más o menos entre 15 a 25 millones existen de recicladores de base, que son aquellos que están en las calles, en los botaderos y en el Perú hoy ya organizados en microempresas, en asociaciones. No la totalidad todavía, pero ahí vamos avanzando. Y de hecho, estas áreas degradadas, pues cada año son, diríamos, como censadas por OEFA, que nos dan una idea de cómo estamos. Durante el COVID, de hecho, aumentó mucho más estas áreas degradadas. Entonces, más o menos alrededor de 2.000 millones de personas no tienen acceso aún a servicios de recolección en el mundo. Casi estamos por ahí en agua, creo que estamos en los 3.000 millones todavía que no acceden a agua. La tasa de recolección es de más o menos en 395 países de bajos ingresos. El promedio es 51%, en ingresos medios está el 82% y en ingresos altos está el 96%. De hecho, en países de ingresos altos se recicla el 29% en promedio, 22% se incinera y 6% está yendo a producción de compost porque, como saben, también estaba contemplado dentro del convenio de Kioto y hoy también se puede hablar de créditos de carbono a través del compostaje porque lo que evita es sobre todo que salga metano al ambiente, que es 83 veces más contaminante que el CO2. Y los países de ingresos medios, altos y bajos, pues solo se recicla en promedio el 4%, Perú está por debajo de eso. Esa es la situación del Perú, según datos oficiales del Ministerio del Ambiente del 2024, los del 2025 aún no están subidas. Generamos 8.9 millones de 8.9 millones de toneladas de residuos al año. De estos solamente se valorizan el 2.7%. Tienen una disposición final segura el 63,25% y todavía el 34,05% sigue yendo a puntos críticos, a áreas degradadas o botaderos. ¿Y cuál es la composición de los residuos? En realidad, sumando lo orgánico que es aprovechable, porque podemos hacer compost, podemos hacer pellets, podemos hacer carbón, podemos hacer biogás, entonces sí es aprovechable, y los inorgánicos que también se pueden reciclar, sumando ambos, estamos más del 77%, y solamente ese saldo de no aprovechables y peligrosos deberían ir a disposición final segura. Entonces aquí hay una gran responsabilidad de todos nosotros, ciudadanos, ciudadanas, porque antes de ser autoridad, antes de ser empresario,
antes de ser funcionario público, pues somos ciudadanos, entonces ahí tenemos una gran responsabilidad. De hecho, cada vez encontramos más plantas de valorización, tanto en la costa como en la sierra, en la selva, también plantas de compost, todavía que siguen tratando no más allá del 10%, salvo menciones honrosas como la Municipalidad de San Sebastián en el Cusco, que ya está convirtiendo en compost más o menos el 50% de sus residuos orgánicos. Y de hecho, propuesta de un pacto global de no al plástico de un solo uso. El plástico es necesario, sí. Está en nosotros, en nuestras zapatillas, en nuestros celulares, pero hay plásticos de un solo uso que en realidad no hacen falta, como estas bolsitas transparentes que muchas veces están incluso no más de 30 segundos sirviendo y luego son desechadas. Y esas tardan más o menos 150 años para degradarse. Y según tipo de plásticos, pues vamos a llegar en que algunas incluso tardan 400, 500 años, ¿no? Por eso esta preocupación a nivel global, esperamos que el pacto este año ya pueda ser aprobada, porque ya vamos con 5 reuniones mundiales. Y creo que es importante saber que el Perú ha sido quienes hemos trabajado esta propuesta para proponer este pacto global. Entonces, de hecho, esto es un poco la generación de residuos plásticos a nivel nacional. Luego de la ley, cada año hay informes en el MINAM que nos permiten conocer. Lo que más se está recuperando, lo que más se está reciclando, probablemente es lo que más se conoce, es el PET, que son los que se usan en envases de bebidas no alcohólicas y también en alimentos. Está el del PEAT, que es el de alta densidad, que mayormente los recicladores lo conocen como plástico duro, y otros plásticos como el FI, los delgados, que en realidad nos van a servir para volver a hacer nuevamente otros productos, ¿no? Este es el marco legal. De hecho, hemos tenido una primera ley que se aprobó en el año 2000 y luego 16 años después aprobamos una nueva ley y por primera vez economía circular aparece como un principio y es en esta ley. Luego aparece también la ley de competitividad y obviamente la ley de plásticos también. Entonces, esto es un poco solo para mirar cómo está el marco legal. Y tengo que lamentablemente decir que en el año 2024 hemos regresado porque con esta ley 32.212 se modificó la Ley General de Residuos y hoy se permite, por ejemplo, hacer reciclaje en disposición final cuando a nivel mundial no es posible porque las personas que trabajan en disposición final están mucho más expuestas, incluso ha habido muchos accidentes, gente que ha muerto porque el camión retrocede y no los ve, ¿no? Y normalmente se hacen en los botaderos. Y también y esto nos ha puesto una observación como país OCDE, que en realidad no tenemos ahí que levantar esa observación que nos han puesto, pero también porque han suspendido y ya no se hace ningún instrumento de gestión ambiental para infraestructura de valorización, de tratamiento y de disposición final de residuos. Entonces, lamentablemente con eso hemos retrocedido en lugar de seguir avanzando como lo hemos venido haciendo y siendo además proponentes, ¿no? Algo que también en el mundo se señala porque ya los recicladores también participan en estos debates mundiales, no solamente en las COPs de cambio climático, sino en las COPs de biodiversidad, también en el Tratado de Plástico, en el Pacto Global, también están participando. Entonces se ha venido acuñando y esta frase también ha salido desde Perú al mundo, y es que no hay economía circular sin recicladores. Y creo que eso también es importante valorarlos. Perú fue el primer país en el mundo que aprobó una ley a favor de ellos. Esta ley lo trabajamos obviamente en Ciudad Saludable, pero junto obviamente con el Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, municipalidades y sobre todo los propios recicladores y recicladoras.
Entonces creo que es importante que tengamos esta mirada. Obviamente, si nosotros hacemos separación en la fuente, vamos a tener también los residuos de mejor calidad. Si recuperamos los residuos ya en disposición final, están ya sucios y vamos a gastar más agua, más energía para volverlos al sistema productivo, mientras que si lo recuperamos en las empresas, en los comercios, en las casas, y no hay que poner en realidad tantos tachos, basta en uno solo todo lo que es reciclable, porque ya los recicladores se encargan de separarlo en porciones mucho más finas según cómo les compran en el mercado. Y de hecho, una de las áreas críticas, como señalé en la economía circular, además del agua, de la energía, de alimentos, de residuos, y de hecho, cuando encontramos puntos críticos como lo que vemos en la foto, la gente lo primero que piensa es, pucha, qué mal alcalde tiene esta ciudad. Pero también es una pena porque realmente los residuos se quedan donde vive la gente pobre. Nosotros no vamos a ver residuos donde está la gente que tiene cierto poder adquisitivo, sino mayormente donde vive la gente pobre, porque son en estos municipios donde hay muy mala gestión, hay muchos cambios de los propios funcionarios que hace difícil, en realidad, cuando ya se capacitó a unos, se están yendo y tenemos que volver a tener a otros. Entonces, en realidad, si todos participamos, vamos a bajar estos costos también que significa cuando no hay una gestión adecuada, porque si estos residuos se quedan allí, pues se tendrá que contratar cargador frontal, volquete, o sea, ya tienes otro tipo de equipamiento que tienes que utilizar para hacer el levantamiento de estos que van quedando en las vías o en otro lado. Nosotros siempre señalamos que tenemos tres principios básicos. En realidad, el residuo ideal es aquel que no se genera. O sea, porque si yo genero residuos orgánicos, no sé cuántos de ustedes tengan una compostera en casa, pero por ejemplo, yo tengo una compostera en casa en Lima, vivo en Miraflores y nadie se entera que tengo una compostera ahí. Aquí en Moyobamba también hacemos compost en casa. Entonces, para nosotros el residuo es un recurso que está situado en un lugar equivocado, porque ahí hay dinero. Y los recursos y los residuos también son recursos que pueden ser aprovechados para todos si aplicamos realmente estos principios de economía circular. De hecho, hay muchas formas que se ha ido llegando a la gente, como visitas casa por casa, eventos. Hoy las municipalidades tienen un programa Educa, donde hay profesionales que están dedicados exclusivamente a poder hacer todo el tema de educación con la población. Lamentablemente también los incentivos que iban a las municipalidades se ha perdido porque el año 2024, lamentablemente, el Ministerio del Ambiente no hizo el informe anual que tiene que hacer para enviar al Ministerio de Economía y con lo cual el 2025 y este 2026 no hay esos incentivos económicos que ayudaban a las municipalidades a dinamizar este tema. Y es una pena realmente. De hecho, cómo transitar en esta producción y consumo más sostenible de los plásticos, pues pasa por varias R's, como lo vamos a ver ya luego en la economía circular. Normalmente cuando hablábamos de residuos en la Agenda 21, en Río de Janeiro, el año 92, se aprobaron estas 3 R's, pero hoy en la economía circular hablamos de 10 R's, y como decía Roque, efectivamente, no es solamente recuperar el material, sino vamos a ver que se pueden hacer otras cosas en realidad. Y lo que sí mucho falla en el país es la supervisión y el control, la fiscalización. Tenemos muchísimas leyes, creo que tenemos leyes de más, leyes ambientales en el país. Para mi gusto, tenemos muchas leyes y no se aplican, o muchas de ellas no son reglamentadas, y lo que está fallando también obviamente es la fiscalización. Y sin innovación y desarrollo no podemos seguir mejorando, avanzando en estos temas. Y creo que ahí es donde el foco que podemos poner desde las propias universidades, en las tesis, no solo de pregrado, sino también las tesis de posgrado, que tienen que servir para dar respuesta justamente a los problemas más sentidos en el país. Y la economía circular en realidad no es que vamos a decir no hay crecimiento económico, al contrario, lo que se busca es que haya un mayor crecimiento económico con menos uso de recursos naturales. Esto significa obviamente cambiar el modo de producir, de consumir. Por eso tenemos una ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, la número 12, que habla de producción y consumo responsable.
Entonces, la economía circular, sobre todo lo que va a hacer es evitar la generación de residuos, evitar la emisión de efluentes, evitar la emisión de contaminantes al aire. Lo que busca es en realidad cada vez estemos pensando cómo producir mejor de tal manera que las emisiones, los efluentes, los residuos sean menores. O cómo tratamos el agua para volverlo a utilizar. Y hay experiencias ya muy lindas, como los voy a contar más adelante. De hecho, los 3 principios básicos en la economía circular es preservar ese capital natural, optimizar el rendimiento de los recursos, o sea, cómo hacemos que circulen, y eficiencia y eficacia en los sistemas, porque no podemos hablar solo de eficiencia, sino de eficiencia y eficacia, ¿no? De tal manera que minimicemos esas fugas y esas externalidades negativas que venía señalando. Y aquí están. En realidad, me encantó, estuve mirando una tesis también de chicos que se graduaron con economía circular de una universidad en Austria, y ellos recopilaron como 129 conceptos de economía circular, y no es de ahora, es antigua, sino que en el World Economic Forum del 2017 pues se ponen como foco principal economía circular, y de ahí sale la Fundación MacArthur priorizando plásticos en economía circular, ¿no? Y aquí estamos hablando de estas 10 R's, y como podemos ver, el reciclaje está como más cerca de la economía lineal. Miren lo que está más cerca de la economía circular, es cuando hacemos el uso y fabricación más inteligente del producto. Y vamos a ir mirándolo uno por uno. Si vemos residuos, obviamente yo tengo la capacidad de rechazar los envases de poliestireno expandido, que además ya prohíbe la ley, o los plásticos de un solo uso. Y si ya luego pues uso un plástico, sé que lo puedo reciclar, porque probablemente le va a venir un embalaje, un empaque, pero también podemos rechazar, por ejemplo, si yo produzco joyas o produzco computadoras que usan oro, que usan plata, pues debería rechazar todo que venga de la minería ilegal, y debería garantizar que la trazabilidad de los minerales que voy a utilizar vienen en realidad de una producción formal y que tienen un cuidado con el tema ambiental. Y lo mismo si yo hago muebles o una serie de productos que van a utilizar madera, pues tendría que tener la trazabilidad y no utilizar madera que venga de la tala ilegal. Entonces, eso se llama rechazar, y puede ser en la vida cotidiana, en la vida empresarial, pero también desde el Estado, porque el Estado es el mayor comprador de muchos productos y está también metido en muchos proyectos que construyen y que van a utilizar materiales, minerales, y en realidad también deberían tomar en cuenta ello. La otra es la de repensar, en realidad, y esto tiene que ver con una producción y consumo sostenible. Yo empiezo a pensar desde el momento en que diseño mi producto, que voy a sacar al mercado, de tal manera que los componentes de estos productos pues cada vez sean, que puedan volver al sistema, que puedan recuperarse. Va a haber muchos productos obviamente que tienen una mezcla de productos también peligrosos que tienen que ir a disposición final segura, como en los aparatos, en los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero si vamos tomando en cuenta que recuperamos, vamos a hablar también de la necesidad de repensar justamente el producto que voy a poner en el mercado, y como consumidor también. Yo tengo que consumir aquella empresa que está produciendo, tomando en cuenta el desarrollo sostenible, la economía circular, y también obviamente el respeto a los derechos de los trabajadores, y respetando también a las comunidades aledañas, ¿no? Está el de reducir, efectivamente. Yo puedo ir al mercado llevando mis canastas, mis tuppers para poder ahí las carnes. Puedo ir a la cafetería llevando mi vaso, que ahí me sirvan el café o el jugo. Y en casa también puedo tener, y en las empresas, pues filtros que permitan en realidad, con un toma todo, poder generar menos plásticos.
De hecho, el reusar no es lo mismo que reutilizar. Reusar es si yo tengo ropa, ya no me alcanza, pues se lo voy dejando a alguien que lo use todavía porque está bien, o los zapatos igual, o los envases, ¿no? Yo llevo mis envases de vidrio al mercado, le digo, sácale la tara, y ahí me pesan, pues, una serie de productos que voy a ir comprando, sobre todo como menestras o frutos secos, ¿no? Está el de reparar. Cada vez se está perdiendo esto. La gente ya no remienda la ropa, ya no lleva a reparar los zapatos, como que se gastan y los tiras. Creo que las empresas, sobre todo eh, en el sector industrial, en el sector automotriz, se hace mucho, se usa mucho el de reparar y esperamos que no se pierda eso. De hecho, esta es una foto, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, donde el Estado está dando fondos para que grandes aparatos pues puedan ser reparados y hayan tiendas de segundo uso, sobre todo para la gente migrante, que puede acceder a menores costos en lugar de ya descartarlos, ¿no? Está el de restaurar. Muchos muebles no hay necesidad de tirarlos, sino hay que restaurarlos y pueden seguir teniendo un uso importante todavía. Está el de remanufacturar. De hecho, hay ya empresas en el Perú como HP que están, por ejemplo, recuperando los cartuchos de tóner, los vuelven a cargar y los sacan al mercado. Entonces, ya hay experiencias aquí en Perú también de ello. Este es el de reutilizar. Los neumáticos ya cumplieron su tiempo de vida útil, pero puedo usarlo en un parque, puedo hacerlo como maceteros o los que vemos en el ejemplo, ¿no? Está en el de reutilizar y aquí ya tenemos experiencias muy interesantes, sobre todo con residuos de construcción. De hecho, en Lima hay una empresa Ciclo que está en Cieneguilla, que está sacando al mercado materiales de construcción todo reciclado. Y eso es importante, porque entonces ya no estamos haciendo presión sobre los ríos o las canteras, sino en realidad el material que ya se ha usado, pues, y que se puede seguir volviéndolo al mercado. Lo mismo está pasando con los neumáticos. De hecho, Perú lo tiene como bien priorizado. En la madera creo que es donde más también estamos avanzando, salvo en la selva, que en realidad todavía tenemos solo una planta de pirólisis que está tratando la biomasa para sacar nuevamente carbón, para sacar biochar, y está aquí en la región San Martín, en Pucacaca, y una pequeñita que está en Machu Picchu, pero ahí hay un gran gap todavía para poder invertir, para poder poner estas plantas, todo el carbón que se consume en pollerías, en restaurantes que ofrecen parrilla. Hay más de 50.000 pollerías en el país y todo el carbón viene de una tala ilegal y además que lo producen contaminando el ambiente, mientras que si metes toda la biomasa a pirólisis, pues puedes sacar carbón natural de esa biomasa, puedes sacar biochar, puedes sacar carbono líquido. Ya lo tenemos también en el país y creo que eso es importante. En agua hemos avanzado. Una empresa minera en Arequipa, por ejemplo, ha invertido $10 millones para poner una planta de tratamiento de las aguas residuales y esa agua lo usa en su proceso productivo y de hecho el excedente pues va para áreas verdes y el río Chili se ha recuperado totalmente. Y también hay con empresas agroindustriales ya en el norte del país. Cada vez más estamos avanzando en darle valor. De hecho, la planta de tratamiento de aguas residuales en Cusco, por ejemplo, ya genera biogás y esa energía usan para todo su proceso productivo. Entonces, creo que es importante saber que hoy tenemos ya ejemplos de economía circular en el Perú, en varios sectores. De hecho, tenemos hoja de ruta de economía circular nacional, tenemos hoja de ruta de economía circular en el sector agua y saneamiento, hoja de ruta en agricultura, en pesca y acuicultura, en industrias, y se está trabajando la de turismo también. Entonces, ahí también estamos avanzando como país. Este es el de reciclar, que ya todos sabemos que nos toca hacer en casa, en el trabajo, y sabemos por qué hacerlo. De hecho, también hoy se está hablando de una minería urbana, porque
En los aparatos eléctricos y electrónicos vamos a encontrar muchos minerales que podemos recuperar y hay que hacerlo, pero no de manera informal, sino a través de empresas formales, porque hay que hacer un descarte de lo peligroso y llevarlo a rellenos de seguridad. De hecho, estos son los metales que mayormente vamos a encontrar en diferentes aparatos y piezas que vamos a encontrar y que podemos recuperar. Nada, creo que me excedí unos minutos, así es que lo siento, pero voy cerrando. Muchas gracias. Está perfecto, Alvin, está perfectísimo. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Le doy el pase a Filiberto Revilla. Adelante, Fili. Buenas noches con todos. Felicitaciones, doctor Albina, por la conferencia. Muy interesante, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, pues estos desastres en la ciudad de Arequipa, que entiendo que también está influenciado por estos cambios climáticos, producto pues del reciclaje y todo lo que la humanidad pues está haciendo en contra del medio ambiente, ¿no? Bueno, tenemos varias preguntas. La primera, bueno, de la señorita Ana Mamani Guanacune. ¿No? Tiene varias preguntas. Una está referida al tema de los residuos de construcción y demolición. Nos dice, a nivel nacional, ¿se cuenta con plantas de valorizaciones de RCD? Porque las mismas municipalidades hacen caso omiso al Decreto Supremo 002 del Ministerio de Vivienda y Construcción y no se dispone de valorización de estos residuos. Esa es la pregunta, doctora Olina. Sí, a ver, como señalé, de hecho está Ciclo, que es una empresa todavía diríamos pequeña, pero está haciendo esa recuperación. Y hay otras que tienen disposición final segura, sobre todo las canteras donde se han sacado materiales de construcción y estas canteras que se han quedado, se pueden registrar luego para recibir residuos de construcción, pero ahí solamente se estarían haciendo disposición final, que ya es una alternativa frente a que lo lleven al mar o al borde del río, lo dejen en las carreteras como para el ingreso a Chanchán en el norte, que está lleno de residuos eh, de, de demolición y construcción. En realidad, creo que se requiere seguir invirtiendo más en esto y nuevamente, como bien lo señala Sana, no es que no tengamos ya un reglamento de manejo de residuos de construcción y demolición, sino lo que pasa es que no hay realmente un control porque las empresas que construyen y que contratan para llevarse todo el excedente, pues deberían llevar a disposición final segura o deberían llevar a valorización, como en este caso, Ciclo, y deberíamos tener también en las regiones. El tema es que muchas veces las alternativas están concentradas en la capital y creo que es importante también cómo vamos descentralizando y podemos empezar a tener quizás una planta en el sur, en Cajamarca y en Arequipa, pero perdón, en Arequipa en el sur, Cajamarca el norte y también Chiclayo, Trujillo. Podemos empezar a pensar ya que también deberíamos tener plantas de este tipo y sobre todo de valorización de la biomasa, como les señalo, pues hay una pequeñita en Machu Picchu y la que tenemos aquí, un privado en Pucacaca, pero que solo cubre el 1.8% del mercado de la demanda de carbón, por ejemplo, en el mercado en el país. Ahora, doctora Urbina, la pregunta de las valorizaciones me parece que también puede estar referida a qué tanto los jóvenes emprendedores pueden generar empresas alrededor de la economía circular. No escuché un caso de una empresa Simba que reciclaba pues basura de los restaurantes, de los hoteles y generaba también un negocio y el reciclaje de esos temas acá en Perú es mínimo. Entonces, yo creo que estas valorizaciones pueden ayudar en eso, a que estos jóvenes empresarios puedan hacer empresas sociales al respecto. ¿Usted cómo ve ese tema? En realidad, aquí hay un mercado aún no cubierto, como bien lo señalo,
De hecho, en el caso de los residuos orgánicos, como si porque recuerden que las grandes chancherías informales todavía que están como el Parque Porcino en Ventanilla y en varias ciudades que uno encuentra, pues van directamente a los restaurantes, lo recogen y les dan de comer sin previa cocción. De hecho, hay un decreto supremo del Ministerio de Salud que permite utilizar estos residuos orgánicos para alimentar los cerdos, pero siempre y cuando tengan una cocción mínima de unos 15 minutos, porque has asegurado que han muerto todos los patógenos. Y no se hace porque normalmente las chancherías pues están en lugares alejados y los formales ya tienen, usan ya alimento balanceado porque obviamente les rinde más para el proceso. Pero con solo invertir en un biodigestor, por ejemplo, podemos ya tener biogás para que hagan la cocción de estos residuos orgánicos. Y también ahí le salen otros dos subproductos, que es el biosol, la parte sólida que es abono, y el biol, que es un fertilizante líquido. Eh, Cuando innova uno también, tanto no es el problema de innovar, sino luego cómo convences a los que van a consumir. Y esto nos ocurre también con productos alternativos como, por ejemplo, que se están haciendo madera plástica para construir los plásticos, que todo lo ponen en una trituradora y luego en una extrusora y se hacen madera, pero la gente todavía sigue confiando más en el ladrillo, en la madera, que en esto. Entonces, es también como todavía tenemos que ir a cambiar esos patrones de consumo de lo nuevo que aparece. Creo que ahí está el reto. Sin embargo, en el tema de biomasa, por ejemplo, el mercado está abierto porque todo el mundo compra carbón para hacerte una parrillada, qué sé yo, o las propias, como señalaba, tenemos 50,000 pollerías y tenemos más de 150,000 restaurantes que ofrecen en su carta parrilla. Entonces, en realidad, ahí hay un mercado no cubierto. A ojos cerrados, si quieren invertir, inviertan en estas plantas de pirólisis para industrializar la biomasa, ¿no? Y ahí entra toda la biomasa del sector agricultura, también del sector maderero y todo lo orgánico que se genera en los restaurantes, en las viviendas. De acuerdo, doctora. Tenemos otra pregunta del señor Darío Enríquez. Es un poco larga, vamos a tratar de resumirla. Dice, bueno, también es como una reflexión. Dice, la economía circular, novedosa en países ricos, es práctica común entre los pobres desde siempre. Nada se desperdicia. Ropa heredada, envases reutilizados y aparatos reparados. Mientras las sociedades opulentas desechan lo nuevo, los pobres ejercen una circularidad cotidiana forzada por la escasez. Entonces, dice, necesitamos llegar con un discurso lógico y realista a las mayorías. ¿Alguna propuesta al respecto, doctora? Ahí hay varios temas, como he señalado, cuando miramos las Rs. Coincido plenamente con Darío. Yo nací aquí en Moyobamba, mi madre solo pudo ir un año al colegio, sin embargo, hacía economía circular toda la vida. Cuando yo descubrí los conceptos de economía circular, el doctorado decía, mi madre ya lo hacía de siempre. Ella compraba los costales de harina que decían con su letra extra ahí, lo lavaba con ceniza, los dejaba blanquitas y con eso a mano hacía sus bolsas de tela, los manteles, las sábanas, ¿no? Efectivamente, era como la necesidad te ayuda también a ser creativo, a ser innovador, ¿no? Y efectivamente, cuando somos varios hermanos, lo que deja la hermana mayor lo usa la intermedia y la última y no se desaprovecha nada. Pero creo que cuando hablamos también ya de economía circular, tenemos que ir más allá del espacio doméstico y tenemos que ir sobre todo al espacio empresarial y también al propio Estado, ¿no? O sea, las computadoras que les da de baja perfectamente, por ejemplo, yo estando en el ministerio, todo lo que dimos de baja en un año, lo entregamos a comisarías, a puestos de salud al interior del país que no tienen nada. Esa computadora para ellos era extraordinaria que les llegue para poder ya empezar a digitalizar cosas, porque es increíble, a pesar de que tenemos un programa de Perú Digital, el sector salud es el que sigue gastando muchísimo papel.
con el CIS, por ejemplo, llenan 5 formularios de diversos colores, cuando totalmente eso puede estar digitalizado si le ponen, como ya tiene el seguro, con una computadora cada profesional del sistema de salud que va a atender a los pacientes. Entonces, creo que tenemos mucho para hacer en todos los sectores y porque además el papel también viene de la celulosa de los árboles y todavía nosotros no tenemos grandes bosques sostenibles manejados como tiene Chile para decir que nuestro papel está viniendo de bosques manejados. Entonces, la recuperación o el no uso de ello también va a influir muchísimo, ¿no? Claro que sí, doctora. Tenemos otra pregunta del señor Rodolfo Castillo. Viene referida, dice, al desarrollo sostenible del Plan de Desarrollo Sostenible al 2030 de la ONU. Dice cómo Ujú. plantearía esta relación con la agenda suscrita por el Perú. O sea, ¿qué está haciendo el país con respecto a esta agenda de la ONU? Sí, de hecho, Perú es firmante de las, de los objetivos del desarrollo sostenible el 2030. Primero fueron los objetivos del milenio, que fue del 2000 al 2015. Luego el 2015, como no se cumplieron con las metas, se dieron un nuevo nombre y se pusieron objetivos del desarrollo sostenible y vamos al 2030 y lamentablemente no vamos a cumplir a nivel mundial con todo lo que hemos propuesto y ahora ya se están proponiendo, no sabemos qué nombre lo van a poner, pero nuevas metas al 2050. Sería que en realidad todos los países vayamos cumpliendo con lo que firmamos y de hecho, en estos objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, pues tienen que ver unos con el agua, otros tienen que ver con el mar, con la pesca, con la producción y consumo responsable. También tiene que ver con educación, cómo también disminuyes el hambre, disminuyes la pobreza. Entonces, son una serie de objetivos que tenemos y claro, de hecho el Perú ha tenido algunos incentivos a los municipios, por ejemplo, para disminuir la anemia, para atención al público, para bajar los tiempos que demoraban en dar las licencias municipales, para poder abrir un negocio. Entonces, todo esto era premiado y por estos incentivos que desde el Ministerio de Economía se dan a través dependiendo de cada ministerio, ¿no? Creo que acciones como esa ayudan. Lo que pasa es que el Perú firma muchos acuerdos internacionales, como el propio eh, acuerdo que hemos firmado de cambio climático en el 2015 en París, el de biodiversidad, y ahí hay responsabilidades de varios sectores porque el tema ambiental es transversal, el desarrollo sostenible es transversal, no es solamente de un ministerio. El tema es que no le ponemos recursos y si no le ponemos recursos, pues no vamos a hacer cambios. De hecho, yo soy una convencida que si no hubiera corrupción en el país, todo el país ya tendría agua y saneamiento. O sea, tanto dinero se ve en la corrupción que ya deberíamos tener todo el país cubierto con agua y saneamiento, por ejemplo. Con lo mismo que gastamos en el año 92 para curar el cólera, para combatir el cólera, la OMS hizo un estudio y ahí decía que los millones que hemos gastado en paliar el cólera también hubiera permitido poner agua y saneamiento a todo el país. El tema es que no estamos tomando decisiones adecuadas que en realidad vayan a responder las necesidades más sentidas del país. Sigue habiendo, hoy día, por ejemplo, aquí hicimos una reforestación en un centro educativo inicial, en un pueblo de Aguajún, en Morroyacu, y hemos tenido que ir a hacer el cerco vivo porque los niños están ahí y no tienen ni siquiera una cerca que las proteja. Entonces, lo que hemos ido es a poner limoncillo que crece rápido y cada 3 metros dejar un forestal, un frutal, porque tenemos que hacer algo en realidad y nos hemos juntado varias instituciones y voluntarios. Acá trabajamos también con la Cámara de Comercio y Producción, porque creo que todos nos tenemos que comprometer, como nos decía Roque en el preámbulo, tenemos que tener esa mirada optimista que sí todos podemos hacer que nuestro Perú esté mejor. De Fili, todas maneras, antes de doctora. continuar con las preguntas,
Roque quería hacer un comentario. Adelante, Roque. Bueno, abusaré de ser parte de los presentadores. No, has mencionado con mucho criterio el tema de la planta de la enlosada en Arequipa de Cerro Verde, que es una empresa que ha utilizado las aguas del desagüe de Arequipa que se iban antes al río Chile y estaba totalmente contaminado. Esas aguas se toman y se limpian en la planta de la enlosada, eso sirve para la producción de cobre hoy día, y luego el agua remanente es echada pues a las irrigaciones en la zona de Arequipa y por supuesto es usada por la agricultura. Yo creo que esos ejemplos son muy importantes, pero lo que sí me preocupa sobremanera es la proliferación de minería informal, especialmente en los cursos de agua. Y donde más agua hay, lamentablemente hay más minería informal. Hoy día salió en los medios de comunicación el tema de la zona de Loreto, de Iquitos, pero estoy seguro que en la zona de Moyobamba y en la zona del Ecuador, las aguas que vienen hacia el Perú vienen de la zona de San Carlos de las Minas, que es una zona también que se utiliza químicos en cursos de agua. Yo creo que eso es algo que tenemos que enfocarnos a evitar que eso suceda. En fin, quería hacer ese comentario. En Adelante, realidad, Philip. en realidad es un grave problema la minería ilegal, eh, porque además no solamente es que estás al extraer este mineral de manera inadecuada, además utilizando mercurio que está prohibido y dejas en los cursos de aguas como los ríos Nanay, Río Madre de Dios, aquí mismo en el Guayaga, porque está llegando ya a la parte de la zona del Dorado, en la zona más sur de la región, ya está llegando, pero también está en Chachapoyas, en diversos lados. Y en realidad es preocupante porque ahí no tienes solamente el tema de contaminación, sino porque detrás de toda la minería ilegal también hay trata de personas. Cuidado con eso. Y trata de niños y niñas que los usan incluso no solo como esclavitud laboral, sino esclavitud sexual. Eso es garrafal, pero está pasando eso en el país y creo que sobre eso tampoco estamos haciendo mucho. El primer ministro que denunció esto fue el ministro del Ambiente. Yo era miembro de su consejo consultivo entonces, y él mismo nos decía que cuando fue a hablar con la ministra de la Mujer, con el ministro de Energía y Minas, decían, no, pero ¿para qué nos vamos a meter con ellos? Mire, estamos hablando del 2008, ¿ah? Que ahora está peor. Y ellos decían, no, pero ellos son peligrosos, ¿cómo nos vamos a meter? Por Dios, tenemos que asumir autoridad como país para poder eh, cerrar eso. Y no es posible que se siga hablando de un reinfo que en realidad no va a cambiar nada, mentira, porque dicen que con el reinfo van a hacer su instrumento de gestión ambiental. No lo hacen, solo se inscriben en reinfo para apañarse. Y creo que también ahí INGEMET tiene, ojo, tiene mucha responsabilidad, porque ha dado en concesión todo el país. Tú no puedes dar en concesión un bosque primario o las aguas del río Nanay o las aguas del río Madre de Dios para sacar minería, por Dios. O sea, ¿qué está haciendo INGEMET también? Y creo que ahí también hay que hacer un llamado de atención a nuestros colegas, ¿no? De acuerdo. Correcto, doctora. La última pregunta, doctora, y aproveche también para dar algunas palabras finales, de la señora Mercedes Inés Carazo. No viene Ujú. referida justamente al rol de las universidades. ¿Qué rol tendrían los centros educativos y las universidades en el tema de economía circular? ¿No? ¿Qué tanto se puede hacer en la UNI al respecto de este tema? Gracias. Y tenemos ahí, la universidad tiene responsabilidad en muchos temas y hay un tema que cubre a todos y es el tema de ética. Yo creo que hay que volver a dictar en las universidades, tanto en pregrado como en todos los posgrados, un curso de ética, porque son profesionales que salen de nuestras universidades, ya sean nacionales o privadas, que luego asumen cargos y que se ven envueltos en corrupción. Y eso no puede ser, o sea, no puede ser. Podemos trabajar nuestras hojas de ruta nacional de la economía circular,
van a poner mucho esfuerzo los empresarios, pero si el Estado sigue minando el dinero para otras cosas, hacer esta transición hacia la economía circular, hacia el desarrollo sostenible, realmente no vamos a avanzar mucho. Eh, hay bastante gasto que hace las compras públicas, que hace el Estado. En realidad, ahí también tenemos que tomar en cuenta estos temas. Y las universidades, en realidad, me alegra mucho que ahora se vuelva a pedir tesis, porque antes con tan solo pagar, porque ahí hacían caja, con llevar un curso para hacer la tesis, ¿no? Pagaban para hacer la tesis, llevaban un curso, hacían un trabajo y ya se estaban titulando. Y la verdad era muy diferente. Yo revisaba informes de ingenieros que contratábamos. Yo sabía quién ha hecho tesis y quién no, porque en los informes nomás uno ve que no tienen fuente, no tienen pie de página, no está señalado como debe ser. Y yo digo, no has hecho tesis, ¿verdad? No, hice el curso. ¿Cómo se da cuenta? Por tu informe, ¿no? Entonces yo creo que las tesis nos ayudan mucho porque te ayudan a investigar. Obviamente no pueden ser tesis clonadas y que copias y le cambias de nombre, nada más tiene que ser tesis que investiguemos y ahí también los profesores tienen que ser mucho más exigentes de ver que se elijan temas que justamente respondan a las necesidades en el país, ¿no? Y creo que eso puede ayudar mucho y de ahí pueden salir estos emprendimientos también de los jóvenes que están egresando y no solo pensar en llegar a ser funcionarios del Estado o en grandes compañías, sino también pensar que pueden innovar y que luego pueden entrar a esa cadena de proveedores también de manera innovadora, ¿no? Nada, para cerrar, decirles en realidad que nosotros los peruanos somos innovadores, somos activos, somos trabajadores. En realidad, los corruptos y los delincuentes no llegan al millón, estoy segura. Y somos 34 millones. Así es que somos 33, más de 33 millones de creativos, de innovadores, de trabajadores y saquemos adelante nuestro amado Perú. Muchas gracias. Gracias, doctora, gracias. Comentar solo un tema de las tesis. Justo en el patronato y con el Vicerrectorado de Investigación de la UNE estamos haciendo un proyecto de premiación de tesis aplicadas a la realidad del país, que hayan resuelto problemas del país. Entonces, bueno, vamos a hacer una premiación en los próximos meses y luego la idea es continuar con este proyecto, pues que sea periódico e incentivar justamente lo que usted indica. Muchas gracias, doctora. Adelante, César. Gracias, Fili. Bueno, me voy a tomar también una pregunta que está manifestando Rogelio Yola, ¿no? Que también es del patronato. Él hace una pregunta que se la transmito, doctora. Él pregunta si debemos aplicar el sistema japonés en el tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos desde el hogar. ¿Qué opinión le merece eso, doctora? A ver, si avanzamos cada vez más, deberíamos ir a eso. Yo siempre digo, yo les digo a los chicos que cuando voy a los colegios, a los institutos, a las universidades, les digo, aproveche, yo no soy sonsa, yo no entrego mis residuos orgánicos porque para mí son muy valiosos, como tengo tantas plantas, tanto aquí como en Lima, y voy por la calle y veo una tina tirada, veo un bidón de agua, yo lo recojo porque para mí es un macetero, ¿no? Entonces lo orgánico para mí es muy importante. Yo tengo composteras en casa y de hecho hay ciudades en Japón donde todos hacen su compostaje en casa. Tienen adosado una trituradora incluso ahí en el lavabo, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, en California también está muy difundido. Creo que hacia eso tenemos que avanzar. La gente así, en el estado, en el municipio, vamos a ahorrar también dinero para hacer la recolección, porque hacer la recolección se gasta en personal, en combustible, en maquinaria. Y aquí hay otro tema. La gente paga el agua porque si no le cortan, paga la luz porque si no le cortan, bueno, el teléfono ni qué hablar, pero no paga el servicio de limpieza pública porque no tienes cómo cortarle, porque no puedo decirle yo le voy a recoger a este vecino que pagó y al otro no, porque al que no lo recojo lo deja en la calle y genera punto crítico. Entonces ahí en realidad pasa por una conciencia de todos. Muchas gracias, doctora. La verdad que es súper interesante. Queremos agradecerle, doctora, esa conferencia. Ya coordinaremos también para la entrega del libro que hemos conversado previamente.
y la verdad que nos ha llevado de una manera muy simpática, muy fácil de entender, ¿no? Mencionando los recursos críticos como el agua, la energía, los residuos sólidos, ¿no? Los principios de preservar, optimizar, eficiencia y eficacia, son conceptos muy, muy interesantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por supuesto, la definición de la economía circular a través de las 10R, yo creo que marca en forma completa todo el mensaje que nosotros debemos tener. De aquí en adelante, yo creo que todos tenemos un gran reto como personas para difundir esto, ¿no? Entre los familiares, amigos, porque poco a poco podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces le agradecemos también a los participantes, veo que hay de Piura, hay de Estados Unidos, hay de Arequipa, hay de Puno, de varias ciudades, y la verdad que el tema es realmente espectacular. Nosotros vamos a difundir este video entre todos los participantes y también nos gustaría difundir la presentación, si usted lo considera conveniente, ¿no? La PPT o en PDF, ¿no? Para difundirla Por supuesto, a con todos los... muchísimo gusto. Te lo paso por el interno, querido. Perfecto, Querido César, perfecto, de claro que acuerdo. sí. Muchísimas gracias a todos.